Buenas a todos, que veo que ya hay varios que os vais uniendo. Vamos a esperar 3 minutillos a que se vaya conectando la gente y bueno, y que se conecte Miki, que también estaría bien, para empezar. ¿Vale? 3 minutillos. Vale, ya lo he comentado antes, pero vamos a esperar unos minutillos a que se conecte más gente y a que se conecte Miki, le he escrito por WhatsApp. Esta mañana me ha confirmado, así que espero que aparezca por aquí prontillo. Vale, ya le veo por ahí conectado. Don Miguel, ¿cómo está usted? ¿Me oye? A ver, espera, no sé si es culpa mía. Yo no te digo, pero no sé si es culpa mía. Buenas tardes. Hola, Buenas buenas. tardes. Sí, a ver, Buenas. Miki, sí, a ti sí te digo Cosme, así Vale. que Miki, a ti no. Esto no es cosa mía. Ahora, nada, que Ahora, estaba en el ordenador. ¿Qué vale, tal? perfecto. Bien, bien, bien. Gracias por conectarte, señor. ¿Qué tal, cómo estás? Por Nada, cierto, encantado. ¿ejerces de Miki o de Miguel Capchase en el mundo real? Con esta herencia, Miguel, yo Bien. creo. Perfecto, me parece bien. Que he No, no, dudado, he no, dudado no, ahí. Miguel, cuando fui a Estados Unidos ya era Miguel, porque si no, Sí, no sé, es más raro, sí. bien, bien, bien. Sí, yo como Hatching solo ejerzo en Geoblink también, efectivamente, así que no te preocupes. Pero bueno, pues nada, señor, muchas gracias de nuevo, además, porque eso ya estuvimos en otra edición y te agradezco un montón que estés aquí. Vamos, ya te hemos introducido un poco estos días también antes del directo con la gente de esta edición y anteriores. Pero eso, efectivamente, Capchase es, no sé si la startup o de las startups españolas que más rápido han crecido en la historia, yo creo, la verdad. No sé si tú tienes ahí algún dato más show off, pero desde luego el crecimiento ha sido absolutamente bestial. Desde primeros del 20, justo al inicio del COVID, hasta ahora. Un crecimiento brutal entre España y Estados Unidos. Y eso, a mí me parece la verdad chulísimo tenerte aquí. Y eso, aquí yo siempre digo lo mismo. Luego la gente es muy rajada para preguntar, pero yo a ti te conozco más que los demás de la audiencia. Así que yo tengo mis preguntas aquí puestas, agendadas y tal, pero en el momento que queráis, cualquiera, que corte o que si no que me haga lo de la función de Zoom de levantar la mano o poner algo por el chat, lo que queráis. Insisto, yo conozco más a Miguel que vosotros. O sea que vamos, ahí me cortéis cuando queráis. Pues nada, Miguel, en plan entrevista de trabajo, biografía, preséntate. Genial.
Pues nada, primero, gracias por tenerme aquí. Jaime, vamos, siempre me encanta venir aquí, así que nada, gracias a todos. Y como ha dicho Jaime, vamos a interrumpir en cualquier momento, que encantado de, ¿sabes?, de responder a las preguntas que tengáis en cualquier momento. Entonces, bueno, yo soy Miguel, crecí en Madrid, hice industriales en España y luego un máster en energía renovable y nuclear en Múnich. Y luego empecé a trabajar en consultoría, estuve un par de años ahí, haciendo principalmente TMT, banca y retail. Y bueno, vi que, o sea, a mí lo que me gustaba o lo que quería a largo plazo era emprender. Y bueno, veía que los problemas que estábamos resolviendo ahí en consultoría, pues eran para empresas muy grandes, que iban a, o sea, iba a ser muy improbable que cualquier cosa que emprendiese llegase a ser tan grande, ¿no? Pues imaginaos los grandes TMTs y bancos de España. Total, que en un evento con un banco conocí al fundador de Geoblink y me gustó la idea, me gustó el stage en el que estaban, que era muy tempranito, y me metí a trabajar con ellos como la primera persona de ventas cuando estábamos pre-revenue y pues luego monté el equipo de ventas, el equipo de Customer Success y luego el equipo internacional. Entonces, ¿Cuántos erais en Geoblink cuando entraste? creo que fue el número 12 o así, Y, o sí, y o al 13. salir unos 50, 60, estimo, ¿no? No, éramos más, éramos como 70 y pico. Y yo ¿Sí? salí, sí. Mm. Sí, sí. Yo salí a los 3 años, éramos como 70 y pico. Y bueno, presenté en un par de países y nada, estuvo guay, aprendimos un montón. Y de hecho, bueno, pues Catchase, la respuesta o sea, que la solución con la que empezamos, tratar de resolver un problema al que se enfrentaba mi equipo de ventas en cada deal, ¿no? Y bueno, después de Geoblink, a los 3 años me fui a hacer una MBA a Harvard y con la idea de montar algo de acabar. Y bueno, la realidad es que empezamos a hacer pues investigación de qué montar y hablar con gente y eso, nada más entrar. Y a los 4 meses que tuvimos la primera idea de Capsys, empezamos a investigarlo más a fondo, luego vino una pandemia y claro, pues fue como buenísimo para nosotros porque teníamos mucho tiempo entre las manos para pensar y trabajar muy rápido y no había ninguna distracción básicamente y luego todo el mundo, tanto profesores como potenciales clientes, como potenciales partners, como gente de la industria, pues tenía muchísimo tiempo para ayudarnos. Entonces os llamábamos y la gente en plan, sí, sí, cuando quieras, llámame, si es que no tengo nada que hacer. Literal estoy en casa, ¿sabes? Entonces Yo me eso ayudó acuerdo, muchísimo. sí, me acuerdo de hecho que en confinamiento tú y yo hablamos un día y me dijiste lo de que Antonio Escotado, el filósofo, decía que su año en la cárcel había sido el mejor de su vida, porque efectivamente se había puesto a hacer un montón de cosas. Yo ahora soy fanático de Escotado, por cierto, pero efectivamente un poco esto, es decir, una cantidad de tiempo para cosas que hacer bastante heavy. Justo, 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 justo. Entonces, bueno, o sea, y un poco por como hacer el enlace entre antes de Capsys y Capsys, pues el problema este que queríamos resolver era que nosotros cuando íbamos a vender a un cliente, siempre el cliente quería pagar o tarde, ¿sabes? A 60, 90, 120 días, si era un gran corporate, o mensual o trimestral, ¿no? Entonces, nosotros como startup SaaS teníamos un montón de gastos por adelantado, tanto de desarrollo, ¿no?, como de adquisición de cliente, que si cobrábamos mes a mes, nos tardábamos varios meses en hacer el payback. Entonces, pues eso, si firmabas un cliente, estabas perdiendo pasta durante unos cuantos meses, si firmabas 10 clientes, estás perdiendo 10 veces más pasta. Entonces, lo que hacíamos para resolver eso era cobrar por adelantado. Pero claro, nadie quería pagar por adelantado porque sí. Entonces teníamos que dar grandes descuentos que, bueno, al final rebajabas el precio pues un 20, un 30%, que es, la mediana está en torno al 17%, ¿no?, que son más o menos 2 meses gratis. Y claro, eso, pues, por un lado recuperas tu CAC más rápido, por otro lado impactas tu precio, tu ACV, impactas tu lifetime value también, y bueno, básicamente anclas al cliente a un precio que no vas a poder, o sea, va a ser muy difícil aumentarlo al futuro. Entonces, la idea que tuvimos al principio fue una herramienta de conversión por la que un cliente, o sea, una empresa tipo SaaS, pudiera ofrecer pagos flexibles al cliente, pero recibir todo el dinero por adelantado a través de Capchase. Entonces, la gente de la empresa diría, mira, el precio son 100.000 euros al año, se paga por adelantado, y si quieres pagar mes a mes, pagas un Capchase. Entonces, hablando con un montón de founders, a la gente le flipaba eso. Decía, tío, pero esto es como el santo grial de SaaS, ¿no? Que puedes aumentar el precio porque no, porque no hay que hacer descuentos y acelerar el ciclo de ventas cuando lo normal es que uno vaya a expensas del otro, ¿no? Tú puedes crear urgencia bajando el precio
o puedes dilatar una venta protegiendo un precio muy alto, pero es muy complicado aumentar los dos a la vez, ¿no? O sea, o aumentar el precio y bajar el ciclo de ventas. La gente es motivadísima. Y la siguiente pregunta que nos hacían era, oye, ¿por qué no puedo hacer esto para todos mis clientes actuales en vez de hacerlo para cada cliente que firme? Y bueno, pues eso fue lo que nos llevó a pensar que, bueno, que la gente quería una herramienta de financiación que fuese básicamente convertir a sus clientes, a los pagos futuros de sus clientes, en financiación a día de hoy para poder emitirlo. O sea, darle la vuelta en lugar de desde el lado del pago, desde el lado del cobre. Justo, y ya empezó todo. Sí, señor. Bueno, Sí, y, sí. bueno, digamos que la tesis era empezar por eso, pero luego acabar siendo dueños, como automatizando todo el proceso de revenue. O sea, utilizar la financiación de una venta para luego coger un montón de datos, tanto de aguas arriba como de aguas abajo de esa venta, y poder automatizar desde la negociación del deal hasta la gestión de la suscripción, pasando por el pago, por la financiación del pago, ¿no? O de los pagos futuros, por el revenue collections, para hacer los cobros, para hacer la reconciliación, para hacer el revenue recognition, que es en modo accrual, ¿no? Que ya, supongo que lo habéis visto ya, y luego por pues, todo el tema de gestión de revenue. Y bueno, pues eso, que es lo que está en nuestra seed deck, es lo que estamos justo haciendo ahora, ¿no? O sea, es como que hemos dado la vuelta full circle y ya empezamos a expandirnos en esa transacción de un producto SaaS. Guay, guay, guay. Perfecto. Vale, antes de enfocarnos más en producto, parte más personal, que yo creo que también esta parte es como de ver la parte humana de los temas. Primero, pasas de Deloitte a entrar en Geoblink. Ahí, por curiosidad, y esto es el año, si no me equivoco, que es el 17, 16, así. Justo, sí. Sí, que no había tanto mamoneo startup por el mundo. ¿Qué feedback te da la gente cuando tú le dices me voy de Deloitte a Geoblink, que son 10 tíos que no facturan? A ver, yo pensaba que cuando fui a Geoblink, que había levantado 1 millón de euros, pensaba que me iba a Apple, ¿sabes? Pero 1 millón de euros en 2016 era como, es que no había empresas así, ¿no? Ya, No había startups en España. Entonces, de hecho, muchos compañeros pensaban que estaba pirado, pero por otro lado, como que me veían eso, como que me apetecía mucho el tema de startups. Y por otro lado, el socio de mi equipo, que era Jaime Rodríguez Ramos, que venía de McKinsey, había estado en Stanford haciendo MBA y luego se fue a Telefónica, sí que dijo que consideraba que era como un siguiente paso insuperable. Que meterse en SaaS, él era como, le encantaba el SaaS en esa época, claro, había muy poquito en España, que meterse en SaaS, pues eso, a los 2 años de la uni, empezar a trabajar en ventas y tal, eran skills que iban a dar muchísimo resultado en el futuro, ¿no? Entonces, mixed reactions ahí. sí, 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 no, efectivamente. Y buen visionario. Es de coña lo que ha cambiado todo en 6 años, que en el mundo real, no sé, en lo inmobiliario, supongo que en los últimos 6 años no habrá cambiado nada. Pero sí, sí, es bastante de coña. A mí me pasa también dependiendo de la edad. O sea, yo, gente de mi edad, cuando me fui a un track, que es un año después, qué guapo. Gente, mis hermanos y tal, bueno, no sé, piénsatelo, mis padres, tú estás loco. Ahí imagino que igual. Y oye, también, si no recuerdo mal, tú te vas a Harvard también con la idea, en parte de montar algo, pero en parte también de empresa familiar o algo así, si no recuerdo mal. Eso era el Pero... SI. Eso era el SI, ¿no? Que, una cosa es lo que tienes que decir, que te cojas y otra cosa es lo que vas a hacer, ¿no? Pero sí, yo contaba que iba a llevar la empresa familiar a la vuelta, pero en realidad, o sea, las probabilidades de ser muy bajitas, ¿no? Vale, Pero bueno, es como ponerte del color que quiera verte la gente que te elige, ¿no? Y nada, en ese caso funcionó. vale, guay. Vale, y luego también me acuerdo que mientras estabas en el MBA, me contaste, me acuerdo una vez por teléfono, me acuerdo de hasta dónde estaba, otras ideas que tuviste similares, pero no ese paso previo de los pagos. Que yo me acuerdo de lo del compensador de facturas, pero no sé si Sí, tenías ahí alguna otra. sí, la primera idea que empezamos a buscar, que se llamaba MLN, de Multilateral Netting, creo que era hacer una especie como de splitwise para empresas, ¿no? Entonces, era en verticales que tenían mucha secuenciación de pagos, ¿no? Pues hacer una plataforma que hiciese todo el clearing automático, ¿no? Es decir, pongamos, las verticales que más miramos eran logística, incluyendo pues freight forwarding y camiones y multimodo y todo eso, ¿no? Y
la construcción. Entonces, ahí lo que pasa es que tienes como un montón de partes que se van pagando, pues fíjate, en logística. El importador tiene que pagar, o sea, el exportador tiene que pagar a la fábrica que le genera, bueno, a los proveedores, ¿no? Los proveedores tienen que fabricar, o sea, ordenar el pedido, fabricarlo, luego lo mandan, luego el importador tiene que contratar a una herramienta, a una plataforma de forwarding que lo mandan, hay que contratar seguro, luego se recibe, luego el exportador coge el bien, lo analiza, lo inspecciona y luego lo vende, ¿no? Entonces hay una secuencia de pagos que es como una catarata de servicios y luego una catarata de vuelta de pagos, ¿no? En construcción es exactamente igual. Entonces, ahora mismo, pues si estás al principio del proceso, pues estás muy jodido porque tienes que dar el servicio y te da mucho en llegarte el dinero, ¿no? Entonces, una plataforma de pagos que pudiese traquear todo el servicio, financiar, o sea, a lo largo de las diferentes etapas, financiar todo el servicio y luego netear. En plan, mira, pues tú recibes hoy, en vez de esperar 150 días para recibir $100, puedes recibir hoy 85. Tú, que vas a, por ejemplo, tener que pagar mañana, puedes pagar, en vez de mañana, puedes pagar en 120 días, pero pagas un poquito más, ¿no? Y entonces la plataforma ha originado todo. Y a la vez, si había empresa A que debe 100 a B por un servicio y B debe 100 a C por un servicio, pues B no paga nada y la plataforma te da pagos, ¿no? Entonces, eso a la gente le encantaba en las grandes corporates y los clientes, pero era el típico cold start problem, ¿no? En el que la red tiene mucho sentido cuando existe, pero hasta que existe, a mí me interesa, porque no hay valor, hasta que no tienes una red hecha, ¿no? Entonces, lo que nos llevó a la idea de Capsys fue que, bueno, pues queríamos de alguna manera conseguir datos de transacciones para poder en algún momento como encender la red y decir, ok, ahora tenemos todos estos datos y con un botón ofrecemos el valor. Y veíamos que la forma de conseguir datos de la manera más fácil era ofreciendo servicios de working capital, ¿no? O servicios de financiación, porque la gente para financiarse está acostumbrado a compartir datos. Y bueno, pues viendo diferentes verticales, diferentes soluciones de working capital, pues al final como que lo que íbamos haciendo en diferentes sitios, de repente nos hizo clic con SaaS y ya pasamos a Capsys. Vale, podría no estar muerta esa idea, ¿no? En el fondo, o sea, si en el futuro tirarais por otras verticales o sea, es decir, SaaS obviamente no es esa cadena de proveedores tan larga ni tal, no sé qué, pero bueno, efectivamente, las transacciones las vais acumulando poco a poco. Sí, a ver, y si tienes en plan, si de verdad tienes todo el revenue como System of Record, los gastos de uno son revenues de otro, ¿no? Entonces, si tienes SaaS que están financiando tus revenues y a la vez estás financiando a los que compran tus productos, podrías emplearlo ahí de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Si alguien quiere montarla, que me avise y hablamos y invierto, vamos. Sí, sí, 100%. sí. No, no, a ver, es que, o sea, aunque fuera no verticalizado, hombre, es que agrandando el problema del marketplace todavía más, que por cierto, en el tema de marketplace, nosotros lo comentamos, lo de que son un puto infierno de arrancar, entre otras cosas. Eso ya, o sea, pero vamos, en general, aunque sean empresas de diferentes verticales, o sea, yo debo dinero a proveedores, a mí me deben dinero a clientes, de hecho me deben mucho dinero a clientes. Digo, joder, pues para eso, macho, neteo uno con otro y tiramos para adelante. En el extremo es la desaparición del cash. Llevarlo al Justo, extremo, 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 que justo. es heavy pensarlo así. Justo, y el problema se convertía en cómo declarar los impuestos, cómo hacer la contabilidad y todo eso sin tener el cash como system of record casi, ¿no? Entonces, Sí. sí, lo pensamos muchísimo, pero no conseguimos ni un cliente, vamos, nada. No, no, esto tiene que haber peña también por vía smart contracts y cosas así, que le haya vueltas, que en el fondo no sé si, o sea, vamos, que sea de esto, es decir, un sistema objetivo, automatizado, que tal, tal, tal. Pero vamos, a ver Sí, si antes de que palmemos, efectivamente alguien ha rematado esto. Vale. Aquí también una cosa, bueno, Miguel, encantado, yo soy Gonzalo, un placer. nada. Aquí una cosa también juega mucho la confianza. O sea, para mi gusto es un factor muy de confianza en el momento que como alguno quiera ser más listo de la cuenta, el sistema se va a tomar viento, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Si te fijas, muchos marketplaces lo que quieren hacer es, o sea, aparte de facilitar la conexión entre demanda y oferta, es generar la confianza de que la demanda se va a ver deshecha, ¿no? Tanto en
sea, tanto en como poder cerrar la transacción como en el delivery del servicio o del producto, ¿no? Entonces, sí, es súper importante estar ahí en medio, tienes que ser eso, intachable, ¿no? Y Lo ayuda único mucho que... tener como grandes empresas que se centran, ¿no? O sea, por ejemplo, C2FO, que es una fintech que financiaba, permitía, por ejemplo, a los grandes retailers eh, que sus clientes pudiesen acceder antes al pago de facturas por un descuento, ¿vale? Imagínate que Walmart tiene 1 billón de facturas pendientes de pagar, pues que normalmente paga 90 días, pues permitía a sus proveedores cobrar a día cero por un 2% de descuento, lo que sea, ¿no? Pues ellos que hicieron muy despacito y de repente firmaron a Walmart, que hicieron un huevo y luego venían todos los demás, ¿no? Porque si tú vas a hacer más target, te dice, tío, pero ¿quién coño usa esto, sabes? Y dices, no, la panadería de la esquina. Y dice, ok, vete a por otro más grande, ¿no? Y lo mismo, así con todo. Y de repente firmas uno y todos caen de golpe, ¿no? Porque nadie quiere quedarse atrás. Con la confianza, pues se consigue mucho con social proof, ¿no? Que dicen. Sí, 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 hay que ganarse efectivamente. Pero sí, o sea, y además es por los dos lados. O sea, yo compro algo en Amazon, el dinero le va a llegar al tío y segundo me van a mandar el paquete. Efectivamente. Pero si no, Sí. arrancar es el infierno. Vale, también en lo personal, momento de dejar Harvard, que no sé, o sea, la gente en general ha oído hablar de Harvard, ¿sabes? Parece un sitio medio potente y supongo que tiene que ser gracioso el momento de decir, bueno, oiga, ha sido un placer. A ver, yo soy el mayor fan de Harvard y de MBAs que vas a encontrar en tu vida, ¿vale? Y para mí me cambió la vida y, vamos, me encanta. O sea, me encanta. Y voy ahí de vez en cuando. Cogimos a 9 interns este verano pasado de HBS, pues vamos a pues, este año coger otros tantos, ¿sabes? O sea, me encanta. Y para mí, pues, dejarlo fue una decisión, o sea, fue como un poco de vértigo, ¿no? Porque toda la vida soñando con ir y de repente te cogen, Y ¿sabes? Que es bueno, como el pues mayor no. sueño del mundo. Claro, y luego, pues, lo que pasó fue que empezamos, como era la pandemia y ya todo online, todo por Zoom, pues era muy fácil, digamos, como no compartimentalizar entre clase y curro, ¿no? Entonces, al final, pues que esté en Zoom, puedo contestar emails. Y luego pasas de contestar emails a hacer otras llamadas o lo que sea, ¿no? Y de repente, pues te ves que no está haciendo ni un huevo de clase y que de repente te llaman, porque hacía mucho de cold calling, en plan, oye, Miguel, ¿y tú qué piensas de esto? Y claro, decías unas tonterías que la gente alucinaba. Entonces ahí llegó un momento en el que era, ok, esto no se puede hacer las dos cosas y Capsys está tirando mucho. Y a HBS sí me puedes volver si te vas en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Entonces era muy fácil la decisión de hay que dejar una de las dos, o Capsys o HBS. HBS va a estar ahí durante los siguientes 10 años y Capsys evidentemente no. Entonces ahí lo dejamos. Pero bueno, mi madre todavía me pregunta si voy a acabar. Bueno, ¿y vas a acabar? Ya veremos, ¿no? O sea, no sé, no sé si en 10 años habremos acabado con lo que teníamos pensado, ¿no? Esto es como lo de madrileños por el mundo. ¿Vas a volver a Madrid? Eso Por seguro que en acá. algún momento sí. Bien, bien, bien. De hecho, estás en Madrid, ¿no? Por el Ahora fondo. estoy en Madrid, sí. Sí, Sí, sí. sí, por la hora a la que me has contestado esta mañana. Vale, vale. Perfecto. Y otra importante, la parte del equipo. Luis, le conoces de la carrera, ¿no? A Luis le conocí en Múnich cuando estábamos estudiando ahí. A Uli, que es otro cofundador, le conocí en Geoblink, Ujú. que los dos llevaban la parte de producto. Y luego al cuarto cofundador, Shemek, que es el COO, le conocí en Harvard a la primera semana, vamos. Ah, ¿cómo se Y él tiene pronuncia el checo? eh, como Shemek, Sí. SHEMK, Ujú. con una P delante. Y Sí, es que se escribe como un accidente ferroviario, efectivamente. literal. Y él venía de Growth Equity Investing, ¿no? O sea, de VC, pero late stage. Vale, 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 guay. Y efectivamente, o sea, el enganche, sobre todo, por ejemplo, entiendo que con el último, lo entiendo todavía a los españoles con los que has trabajado, pues a Luis le conoces en Erasmus, luego entras en Geoblink con él, a Guli le conoces en Geoblink. El checo, que no has trabajado con él en tu vida, que encima os fuerza a cambiar idioma, cultura y tal, no sé qué, el tema de, joder, la confianza como para montar algo con él y tal para adelante, fácil, difícil. Eh, a ver, la elección de cofundador es siempre una decisión muy delicada, ¿no? Porque estás básicamente dando una parte grande del equity de la empresa, ¿no? Y luego tienes que entrar a ello con las expectativas de estar entre 5 y 10 años, ¿no? Entonces siempre es muy delicado.
por otro lado, o sea, no es algo irreversible, porque tú puedes, que hay muchísimos casos de empresas en las que pues, uno de los fundadores sale. Y de hecho todo el mundo como que lo daba por hecho, ¿no? Todos los inversores al principio. Entonces, bueno, es muy, muy delicada. Yo creo que con cualquier equipo, digamos, que funcione bien, generar la confianza es súper importante para luego poder tener discusiones y conflictos que no se tomen de forma personal, sino que sean conflictos como para sacar las mejores decisiones. Y que puedas tener conflictos y luego ser capaces de comprometerse a pesar de tener un conflicto, ¿no? O sea, una discusión, y luego hacerse accountable el uno al otro, ¿no? Y eso lo conseguimos desde el principio. O sea, la confianza la teníamos porque éramos amigos antes que socios entre los cuatro, y luego pues teníamos una accountability brutal, ¿no? Entre todos. Y bueno, pues eso ha sido una pasada, vamos, ya no me imagino a otra persona con la que habría empezado esto, la verdad. También te digo, amigos tuyos, porque supongo que Chemek con Guli, o sea, que decir, ellos también tienen que confiar a través de ti, que es meterle Sí. una capa más en el tema. Vale, Sí. vale. Y te iba a decir, pero por cierto, o sea, una parte es la personal, que has dicho me parece fundamental, es decir, aquí cuando estamos discutiendo de esto no es un siempre tiras abajo mis ideas o esto lo dices que no porque lo he propuesto yo, ok, pero aun quitándole esa ecuación, el compartir visión a mí me parece fundamental y no fácil. Es decir, que me lo invento, pero que tú igual le dices uno, oye, no, que el objetivo es el revenue management, el otro dice al principio, el objetivo es financiar, muy bien el día uno. Esa parte también la habéis, joder, centrado también. Eso no me parece nada fácil entre cuatro. A ver, la conseguimos entrar bastante bien porque yo creo que, bueno, es que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si eres capaz de hacer que se motive un VC, ¿no? Pues para que se motive un team member, un cliente, un socio, ¿no? Y luego, no sé, veías que lo que los clientes pedían es que también apuntaba a eso, ¿no? Entonces, no es como si de repente te van a convencer de, es que vamos a hacer lending y luego vamos a hacer un coche autónomo y va a ser cojonudo porque no sé qué. Entiendo, o sea, ¿dónde está el nexo, sabes? Pero también te vas viendo, ¿no? Porque sí que ha cambiado la visión, ¿no? O sea, digamos que la visión, tú dices, mira, pues vamos a ir de Nueva York a Roma, en velero. Pero tú dices, vamos a ir 15 metros en noreste, luego los siguientes 15 hacia el sur, luego tal, ¿no? O sea, tú pones el destino y luego pues hemos ido, pues digamos que moviéndonos en una banda, ¿no? En la dirección correcta, pero bueno, probando diferentes cosas. No sé, o sea, te lo digo, o sea, en mi opinión lo das más por hecho de lo que deberías y es admirable y más siendo cuatro. Te lo digo, yo monté una empresa con otra persona que efectivamente salió hace no mucho entre las cosas con una diferencia de visión, de decir, suena muy bien esto al principio, pero a partir de un momento dado decir, yo creo que va por aquí, yo creo que va por allá, ¿sabes? Y no estoy seguro de haber acertado, pero el hecho de decir la diferencia profesional aquí de la siguiente decisión y todas las demás que sigan van a ser un problema. Habiendo dicho eso, las decisiones no se toman por consenso, ¿no? O sea, tú tienes que tener el conflicto, o sea, la confianza para que puedas tener un conflicto. Un conflicto es que viene, vamos, estoy diciendo unas palabras en inglés que parece imbécil, pero o sea, conflicto me refiero como una discusión, ¿sabes? En la que no te estás, o sea, tú tienes la confianza de que esa discusión no está atacando las ideas del otro, no, sino que estás atacando pues, todo lo que puede ir bien, todo lo que puede ir mal, y al final hay que ir todos los puntos de vista, ¿no? Y luego tienes que hacerlo de disagree and commit. O sea, fine, que tú tengas una idea diferente de otro, pero llega un momento en el que tienes que tomar una decisión. La decisión se toma, y si no la tuya, pues te aguantas y te comprometes a hacer la que se ha dicho, ¿no? Y luego, una vez que has comprometido, ya es, o sea, si te comprometes y dices las palabras, vas a tener que hacerlo. Eres accountable, ¿no? Sí. Ya. No, eso es verdad. O sea, al final yo creo que incluso cuanto más grande la empresa, más aún. En plan, el CEO está para desbloquear. Ni siquiera diría para tomar la decisión correcta. Para tomar una decisión y desbloquear. Es decir, este tema aquí podemos mamonear sobre él el tiempo que haga falta o se puede hacer lo que diga ese tío. O sea, podría sustituirle un dato en un corporate grande posiblemente. Decir, bueno, mira, esto hay que tirar para adelante. Es bastante bueno. Y es más, o sea, si el opuesto de eso es tomar decisiones por consenso. Que
en mi opinión, nunca funciona. Porque por consenso, la gente no tiene consenso normalmente, salvo que todo el mundo sea igual y estén perfectamente alineados y tengan la misma información y sus equipos sean todos iguales y todo, ¿no? Entonces, por consenso, lo que normalmente haces es que la gente diga que sí y tal cual sale la reunión, dice que una leche, que no. Ya. Y luego tienes politiqueo y en vez de tener la gente que saca su opinión en una reunión, tienes varias conversaciones de lado que al final hace que en círculos, la gente no se compromete, la gente dice, no, pero es que en realidad sí dijimos que sí, pero es que en realidad, ¿sabes? No tienes en cuenta esto, tal, y la gente pues al final va mucho más lento y la gente se desmotiva, ¿no? Y la gente que le gusta ir rápido y cazar impacto, pues se raya de organizaciones que funcionan por consenso. Entonces, o sea, aunque seamos 4, ¿sabes? Si no hay acuerdo, pues la decisión la estamos llevando, vamos, y luego tenemos un equipo directivo del que no somos parte de los 4, ¿sabes? Sino que están la gente como los líderes de cada área, pues de producto, de tech, de go-to-market, de business y tal. Sí, sí, sí. No, no, estoy bastante de acuerdo. Y eso también aquí digo muchas veces lo de, no sé si os habéis dado cuenta, pero esto no es una democracia. Entonces, en muchas cosas se hará lo que se opine, pero efectivamente no siempre y no en todas, sino en el rumbo también. Vale, vale, guay. Pero vamos, yo aún así creo que das por hecho cosas que, joder, que creo que hacéis especialmente. Me acuerdo una frase del otro directo que quiero que vuelvas a decir y explicar. Que te dije, macho, de haber llevado equipos, pues en Geoblink no sé cuánta gente llevarías, 3, 4, no recuerdo, Sí, cuando más, más, sí. o 6, no sé. Vale, ahora ¿cuántos sois? 116. Vale. Sí. Y de hecho, o sea, crecisteis a un ritmo brutal. Y me acuerdo que te pregunté, me acuerdo que te pregunté, en plan, ¿cómo ha sido el escalar tú de llevar a tanta gente, y sobre todo en tan poquísimo tiempo? Y empezaste con la frase, de 0 a 40, bien. Luego, a partir de ahí, que yo ya te dice tiempo muerto, y aquí somos 20, y a mí me estresa. Entonces, o sea, ¿cómo ha sido efectivamente la evolución ahí personal de ir llevando equipo cada vez más grande? Y por favor, explica ese de 0 a 40, todo bien. No, en realidad es un acierto, creo. Yo creo que es que Te no viniste tenía ni idea arriba. de lo que hablaba. No, a ver, para empezar, no llevo a 116 personas, o sea, llevo a 6 o 7 y Sí, lo pero eres máximo que el llevo... líder, pero eres la imagen y el líder de todos, que Sí, también... pero yo creo que la tarea, y esto es como muy de Estados Unidos, de Silicon Valley, ¿no? La tarea de hacer una startup es despedirte a ti mismo de cuantos más curros mejor. Porque si no, eres un cuello de botella y Eres se un lastre. espera tomar decisiones en todo, ni de coña, o sea, uno, porque Sí, sí. no vas a saber, o sea, si es el que más sabes, mal vas, ¿no? Porque o sea, la barrera, o sea, el techo lo vas a poner tú, ¿no? Entonces, va a ser peor para la empresa y para todo el mundo. Y luego, si no es el que más sabes, pues entonces está siendo clarísimamente un cuello de botella y la gente pues se va a hartar de ti, ¿no? Entonces, ahí lo que cambia, o sea, yo creo que una startup, en cuanto pasa de hecho, en vez de 40 personas, es más de 25, en cuanto pasa de 25 personas, la complejidad entre 25 y 116 no cambia tanto, ¿no? Es simplemente escalar los sistemas, ¿vale? Y lo digo porque con 25 personas todo el mundo puede estar al tanto de todo lo que está pasando. O sea, tú sabes perfectamente qué está haciendo el producto, qué está haciendo tech, qué está haciendo ventas, por qué los clientes compran, por qué no compran, todo, ¿no? O sea, cuándo estás cerrando, quién no está cerrando, qué hace el competidor, sabes todo. Y luego ya no. Luego ya como que hay demasiadas cosas, demasiados squads y al final la gente que trabaja en iniciativas de corto plazo, otras de largo plazo y al final es muy complicado enterarte de todo de forma orgánica. Entonces ahí es cuando tienes que empezar a poner organización, tanto de procesos como de operaciones como de documentación, ¿no? Entonces tú tienes que ser capaz de orientar a una compañía, ¿no? en una dirección y luego a documentar todo para que, por un lado, se tomen constancia de las decisiones que se han tomado y queden, ¿no? Y luego que la gente se entere, ¿no? Y que tenga contexto. Y luego sobrecomunicar todo el rato, infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso pasando, pues eso, de 25 a 120 personas, ¿no? Pues también lo que quieres para no ser el bloqueo, ¿no? Y esto es tanto para hacer una startup como para el líder de un equipo, ¿no? O sea, tú lo que quieres es que la gente sienta dueña de lo que quiere hacer y de lo que está haciendo para que resuelva los problemas sin que los tengas que resolver tú. Porque si no, el escalado constante, pues como que te destroza
físicamente, porque estás todo el día currando, ¿sabes? Anímicamente, porque todos son escalados de cosas que la gente, pues normalmente son movidas emocionales de la peña y tal, ¿no? Entonces, eso quieres que la gente lo resuelva de forma autónoma y que sienta dueños. Y volviendo un poco a lo de los equipos que funcionan, para que la gente sienta dueño, tiene que sentirse parte del proceso y de la discusión y luego se tiene que sentir comprometida con lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, la forma en la que se gestiona un equipo, vamos, que no es que me haya inventado, ni aquí no estoy inventando nada, sino que pues, estamos caminando sobre los de gigantes, ¿no? O sea, de base de leer, de hablar con gente, otros fundadores y tal, ¿no? Pero es la dirección, la visión de la empresa la pone uno, ¿no? Es lo que hemos hablado hace un rato. Y luego el resto, tal cómo, es lo que tienes que pasar a la siguiente línea, ¿no? Y luego la siguiente línea, en cada uno de sus equipos, definen la visión del equipo, ¿vale? Y luego los miembros del equipo definen el cómo van a hacer eso. Y tú quieres tener como una especie de pirámide donde tienes una capa es la visión, la siguiente capa define cómo va a hacer cada uno de sus equipos esa visión, y luego define la visión para ese equipo. Y luego dentro de ese equipo, cada uno tiene como iniciativas propias que permitan mover, o sea, cumplir la misión del equipo, ¿no? Y de esa manera, pues, la pirámide se puede hacer yendo más profunda, pero sigue funcionando así, ¿no? Tienes como mini equipos donde el ownership está muy distribuido y la gente, pues, sabe a qué apuntar y luego tienes que, lo que falta, perdona, es medir, ¿no? O sea, medir cómo se está avanzando hacia esos objetivos para que, bueno, pues para que puedas, por un lado, tener planes a largo plazo para atacarles y luego mover si no funciona. Sí, esto viene a ser OKRs, o sea, la manera de traducir esto, OKRs, básicamente, ¿no? Entiendo que tendréis vosotros y vais cascadeando y tal, o no sois Sí, demasiado fans. me parece que al revés, me parece que la forma de traducir un OKR es lo que he dicho, ¿no? Bueno, sí. Que OKR es como una metodología Sí. que la gente, vamos, yo mismo decía muchísimo y no tenía ni idea, ¿no? Hasta que lo haces 2 o 3 veces no das con tu proceso, ¿no? Pero Ya. sí, Sí, justo. sí, justo. Perfecto. Hay mano levantada de Hugo, cuando usted quiera. Sí, vale. Nada, oye, muchas gracias, Miguel, primero que nada. Yo tengo una pregunta que se me ha desdoblado. Primero era, ¿cómo se afecta un poco la situación macro? Porque si decimos que vuestro negocio básico seguramente es adelantar el dinero, esas transiciones de caja y demás, que ahora mismo los tipos de interés y todo esto que ha habido, la bajada de las techs y tal, y todos los layoffs y demás, que vosotros tengáis acceso al dinero más caro, ¿no? O sea, yo no tengo mucha idea, pero más o menos, si vuestro dinero es más caro, ¿cómo ha repercutido en vuestro negocio? Si ha sido, bueno, si ha sido en tema de despidos, si los servicios que ofrecéis ahora mismo son más caros, si tenéis que maniobrar o habéis tenido que asumir más pérdidas dentro del crecimiento, o cómo os ha afectado esa situación macro. Y esto me ha llevado a otra pregunta, que es un poco más técnica, me ha recordado cuando estábamos en el curso, que es ¿cómo hacéis vuestra P&L? O sea, ¿qué imputáis a revenue? Porque joder, Captcha siempre ha sonado mucho por las altas rondas y demás, pero intuyo que mucho del dinero que se levantaba y demás, aunque el confidencial diga que no sé qué, es más para prestar que para lo que es CAPEX. Entonces, ¿cómo se maneja esa P&L ahí? Que es algo que no hemos visto y a mí por lo menos me llama mucho la atención. Vale. Pues a ver, son complejas preguntas, pero vamos a ver. Si quieres, empezamos por la P&L y luego hablamos de todas las condiciones macro, que va desde nuestra base de coste, ¿no? O sea, desde los tipos de interés a la demanda del mercado, al riesgo y al comportamiento de competidores, ¿vale? Porque está todo como relacionado. Entonces, respecto a la P&L, nosotros, la métrica que nos importa es Net Interest Margin, ¿vale? Que es la diferencia entre lo que nos cuesta la deuda y lo que sacamos a la deuda. Entonces, la P&L sería, por un lado, el revenue, el gross revenue, que es, vamos a ver, o sea, por poner números, ponte que yo le doy 100 a una empresa y le cobro 10%, ¿vale? Entonces, esos 100 yo no lo puedo controlar como revenue, ¿no? Eso no lo puedo contar como revenue. Lo que cuento como revenue son los 10, porque es el fee, ¿no? Sobre el porcentaje, sobre el principal, ¿no? Y eso se contabiliza a lo largo de 2 meses de duración de ese avance en concreto. Entonces, me llegan 10. Eso es mi revenue. Luego, a eso le resto mis COGS, que son mi coste de deuda, le resto las pérdidas y luego le resto costes variables.
Bueno, nuestras pérdidas, perdona, y me queda net interest margin. ¿Vale? Entonces, el net interest margin sería como el top line de una empresa normal. ¿Vale? A mí realmente no puedo contar el revenue como top line. Y luego del net interest margin le quito costes variables, que sería pues conectividad de datos, underwriting, pues prevención de riesgo y todo ese tipo de cosas de KYC, KYB, o sea, Know Your Customer, Know Your Business, anti-money laundering y tal. Y luego me queda el net contribution margin. ¿Vale? Y a net contribution margin ya le quito pues G&A, le quito I+D, le quito pues todos los demás costes fijos y luego ya me queda el net income, digamos. Sí. ¿Vale? Y entrando en la otra. Vale, sí, y luego la pasta que hemos levantado como unos 100 y pico de equity y casi 900 de deuda, en millones de dólares. ¿Vale? Entonces, si los números muy grandes se junta todo para que sea una figura más grande, pero vamos, está un poco así dividido. Y la otra, la situación macro, la verdad es que lo principal que ha pasado es que han subido los tipos de interés. ¿Esto lo ha habido ya, los tipos de interés y cómo afecta la valoración de las tech y todo eso o no? En realidad estamos ahora con el tema de alternativas de financiación. Vale. Tipos de interés, la verdad es que no tenemos el temario porque no eran muy importantes hasta hace poco. Pero sí, Vale. supongo que meteremos también. Vale, o sea, pues muy rápidamente, ¿no? O sea, ¿por qué de repente han subido tipos de interés y por qué se ha pegado una leche que flipas tech? Es porque tech históricamente las principales drivers de valoración eran los ritmos de crecimiento. Es decir, si tú decías que tenías un crecimiento a día de hoy, una facturación a día de hoy de X, pero demuestras que vas a crecer al 50% durante los siguientes 5 años, pues el crecimiento es brutal. Entonces se valoraban con mucho premium, ¿no? Sobre una empresa normal, sobre múltiplos muy altos del revenue, porque, por un lado por eso, porque crece muchísimo la base de revenues, y por otro lado porque tenían costes brutos muy altos. Entonces, se operaba sobre la asunción que si la empresa quería de repente generar flujos de caja, podía parar de crecer y todo ese margen bruto y se iba a generar flujos de caja. Entonces, tú, para valorar una empresa así, hacías un modelo de descuento de flujos de caja y te quedaba que tenías unos potenciales flujos de caja en el futuro que te cagas, ¿no? Y si tienes un coste de interés de tipo cero, básicamente lo divides por cero. Entonces te queda pues, una valoración altísima. Si de repente pasa que los costes, los márgenes brutos no son tan altos, porque de repente tienes salarios más altos, tienes costes más altos y todo, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, perdona, sube el tipo de interés, pues de repente no te queda dividido por cero, te queda dividido por algo bastante tocho. Y te pasa la valoración que te baja un 80%, ¿no? Y pasas a casi valorarte como por múltiplos de price to earnings, ¿no? Entonces, por eso se ha pegado la leche en bolsa. Entonces, ¿qué significa eso? Eso, si lo llevas de bolsa a privado, pues de repente ves que los inversores, que antes los inversores que más hinchaban el precio en rondas de capital eran los que hacían crossover, o sea, los que te invertían en etapas tardías a nivel privado y luego te acompañaban a lo largo de toda esa vida hasta que eras público y te mantenían en cartera y te iban vendiendo poco a poco. Pues Tiger, Coatue, Viking, todos estos enormes que hacían rondas gigantes, ¿no? Entonces, esos de repente tienen la posibilidad de invertir o bien en empresas privadas o bien en públicas. Y de repente tienes que las privadas, pues las valoraciones están a 100 veces el ARR o a 100 veces el top line y las públicas están a 10 o a 6, ¿no? O a 5, ¿no? Entonces, ahí pasa que, claro, pues para que inviertan las privadas, la valoración de las privadas tiene que bajar. Y eso ha hecho que el coste de capital del equity para las privadas se multiplique respecto al año pasado. O sea, si antes el coste de capital era, ponte de media, el 30%, y el 30% porque es más o menos lo que tienen que retornar los VCs, ¿no? En las empresas buenas era del 100% o del 1000%, ¿no? Y esto lo digo porque si una empresa levanta dinero a 10 millones de valoración y vende un 10% por 1 millón y luego al año siguiente levanta 100 millones de valoración, ¿no? Para devolver ese 10%, tienen que pagar 10 millones por los que recibió 1 millón. Entonces, el coste de equity, no el coste capital del equity, en ese caso, pues es del 900%, ¿no? O sea, tienes que pagar 9 veces más de lo que has recibido. Tendrías que pagar, ¿no? Entonces, todo esto que he contado ha hecho que el coste capital de equity sea altísimo. Y nuestro coste capital de deuda, pues ha aumentado 3 puntos porcentuales. No ha pasado de cero, digamos, la base ha pasado de cero, más el spread que tengan los bancos que nos prestan, a
pues 3,25% creo que está, o 3,75% más el spread. Entonces, no ha subido tanto. Entonces, ese coste, en comparación con el equity, es todavía más barato que el año pasado, ¿no? Entonces, eso no importa, básicamente. Se pasa y ya está. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, todo este tema de que el coste de capital sea tan alto en equity y que no haya financiación, o sea, no hay financiación, no porque no haya pasta, que hay muchísima, sino que no hay no se han encontrado las expectativas de valoración entre lo que quieren los founders, que está aquí, y lo que están dispuestos a hacer los VCs, que está aquí, ¿no? Entonces, por eso, hasta que esto no se iguale, no se va a liberar todo ese dinero. Entonces, eso hace que los founders de repente digan, ok, necesito, o sea, los múltiplos que antes me valoraban a 100x, ahora me valoran a 10x. Entonces, tengo que crecer 10 veces más rápido solo para llegar a la misma valoración que tenía antes. ¿Vale? Entonces, dicen, pues necesito más pasta para crecer más rápido. Y mira a la izquierda hacia la derecha, no hay pasta, no hay equity, por lo que he dicho antes. Entonces, buscan alternativas, buscan deuda y alternative financing, que es lo que llamamos nosotros. Entonces, eso hace que la demanda se haya disparado. Por otro lado, hay empresas que es que no tienen otra alternativa. Entonces, no es que pudiese levantar equity a precio más bajo, es que no, nadie les financia. Entonces, el riesgo ha aumentado también. Entonces, básicamente estamos capturando una parte más fina del mercado, una parte más fina de una demanda mucho mayor. ¿Vale? Entonces, esto por un lado, eso es como, digamos, macro. Y luego la competencia la ha liado. Están muy jodidos. O sea, nosotros había dos formas de crecer el negocio. O hacer muchos productos para una vertical o hacer un producto para varias verticales. ¿Vale? Y esto es una de las formas de la que vas a poder crecer las empresas, ¿no? O te centras en una vertical y haces mucho, o haces una cosa horizontal para todas. Entonces, la mayoría de los competidores decidieron hacer el mismo producto para muchos verticales. Tienes a Pipe, que hizo el mismo producto para SaaS, que para e-commerce, que para crypto mining, que para un montón de diferentes cosas. Tienes a Clearco, que hizo pues, para e-commerce y para SaaS. Tienes a Uncapped en Inglaterra, que hizo para SaaS, para e-commerce y para agencias de publicidad, ¿no? O sea, y entonces hay dos tipos de competidores. Esos, ¿no? Que hicieron mucho en cuanto a revenue, y digamos, tenían tamaños grandes, y luego los copycats, ¿no? Que eran más pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los que hicieron mucho financiando a dos o más tipos de empresas, la han liado. Pero cuando todo va para arriba, es muy fácil hacer underwriting. Y cuando todo va para abajo, es muy jodido entender qué hace que una empresa funcione y otra no. Sobre todo si tienes empresas con tipologías muy distintas. Entonces están jodidísimos. Ya han echado a Uncapped, ha echado al 40% y no ha podido levantar pasta. Clearco ha echado al 40%, ha vendido a la parte internacional y igual cierra la empresa. Y levantaron una valoración de 2.000 millones de dólares el año pasado. O sea, una cagada de cojones. Y luego, Pipe, pues no se sabe, pero ha desaparecido también. Y luego los pequeñitos, los copycats locales, lo que pasa es que de repente se ven muy seleccionados negativamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos un coste de capital muy bueno, o sea, tenemos el mejor coste de capital de la industria, porque hemos podido demostrar buen comportamiento en los tiempos buenos, ¿no? Y buen comportamiento también cuando las cosas van mal. Pero claro, si tú empiezas ahora, o has empezado más tarde, has crecido menos rápido, no has podido probar tanto comportamiento bueno y entonces tu coste de capital no es tan bueno. Entonces de repente te ves que te llegan los peores deals, porque solo llegan a los pequeños y más caros los deals que nosotros decimos que no. Entonces, claro, si tienes deals malos que funcionan peor, pierdes más pasta, tu coste de capital es más caro y entonces es un círculo vicioso. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es que si ahora somos como 4 veces más grande que el competidor, como 10 veces más grande que el competidor tercero, a nivel mundial me refiero, creemos que en 12 meses no va a quedar ni uno. O sea, literalmente ni uno. Y nos han llegado ya muchísimos a decir que comprábamos y hemos dicho que no a todos porque no nos interesa. Pero bueno, yo creo que en ese sentido de la macro nos beneficia por ahora y nos podría perjudicar si cambia tanto, digamos, todo que bajan los budgets de IT, baja el gasto en SaaS y aumenta tanto el churn de nuestros clientes que acabamos perdiendo paz también, ¿no? O sea, que se van a dar por culo ellos también. Pero entiendo que, o sea, por pérdidas, sí que ahora empresas que habrían sido financiadas hace un año que ahora no,
algo, o sea, sí que habrá subido. O sea, sí que entiendo efectivamente la componente de van a seguir apostando por vosotros, y lo que sí que te puedo asegurar de primera mano es que todo el mundo está mirando soluciones como la vuestra. Pero pérdidas sí que se habrán notado, ¿no? Las pérdidas están súper estables, o sea, súper estables. Y la diferencia, creo, con Venture Debt es que Venture Debt financia en función del VC que ha invertido, ¿no? Entonces, si una empresa con muy poquito revenue, si levanta una ronda de un VC, Venture Debt se va a dar un porcentaje de la ronda, ¿no? Porque lo que realmente hacen es evaluar el riesgo de que el VC elija mal, ¿no? Eso es lo que hace que un VC pida pasta. Nosotros financiamos a empresas con revenue. Entonces, nosotros no tomamos riesgo de follow-on, de que el VC decida invertir o no. Nosotros tomamos el riesgo de la empresa y de predecir los flujos de caja en función de pues, sus métricas actuales, de su retención, de su gross margin y todo, ¿no? Entonces, tenemos un comportamiento que es como 3 veces menos pérdidas que el mejor competidor de Venture Debt. Es mucho mejor que ellos. ¿Sabes? Entonces, eso está estable. O sea, es que es como una curvita así que se mantiene más o menos estable, bastante bien, claro. Ahí sí que habría apostado pasta a que habéis tenido más. ¿No? Mis respetos a vuestros actuariales, a vuestros underwriters. Bueno, espera, Hugo había vuelto a levantar la mano. Entiendo por clarificar algo, por cierto, ha sido una clase de coste de capital y otras cosas de puta madre. Comenta, Sí. Hugo. Mismo que tú, Jaime, o sea, me sorprende si una de las principales métricas es el net interest margin, si estamos hablando de que cobráis al 10% a vuestros clientes. El mes anterior lo recibía a 0 más el tramo de los bancos y ahora lo recibís a 3,5 más el tramo de los bancos, no me cuadra mucho cómo ese net interest margin sigue muy equilibrado. O sea, alguna táctica... Hemos pasado el coste a los clientes, o sea, quiero decir que lo hemos subido, pero no pasa nada. O sea, quiero decir, no es que haya muchísima, o sea, que haya muy poca elasticidad, no es que haya mucha elasticidad. ¿Por qué? Porque la alternativa, que es el coste de venture capital, ha subido muchísimo más. Claro. Entonces, es como, pues sí, tío, putada para todos, ¿no? Porque ha subido el coste para todos. Pero no es que digan, no, es que ahora ya no quiero deuda, ahora quiero venture capital, porque es que es el doble, el triple de caro que antes, ¿no? O sea, que vuestra posición de mercado ha hecho que una situación macro desfavorable os haya beneficiado, básicamente. No, porque el net interest margin, o sea, sigue parecido, ¿sabes? Nuestro gross margin sigue parecido, pero quiere decir que el hecho de que haya aumentado nuestra... O sea, quiere decir, ha sido un cambio sistémico, ¿no? O sea, no es que nos haya aumentado el coste a nosotros, lo ha aumentado a todo el mundo. Y a los competidores incluso más, ¿no? O sea, competidores alternativas incluso más. Entonces lo puedes pasar. Es como con la inflación, tío. Si tú te vas al supermercado ahora a comprar pollo, no es que le haya subido el precio del pollo a un proveedor, es que ha subido a todos. Entonces te lo pasan a ti y te lo Sí, comes. pero vamos, en línea con lo que decía Hugo, efectivamente, es mantenéis margen y ahora os demandan mucho más. O sea, que efectivamente, hay que decir, aunque el P siga igual, el Q ha subido también, que eso, o sea, es antifragilidad para vosotros. O sea, Sí, que... pero del Q también hay más riesgo, ¿no? O sea, hay del Q, tienes empresas buenas y empresas que son una mierda, que no tienen otra alternativa. Entonces tienes que ser capaz de discernir, ¿sabes? De todo ese Q, cuáles son las buenas y cuáles son las que no tienen alternativa, ¿no? Vale, es que filtrado se puede quedar o parecido o solo subir un poco o algo así. Justo. Vale, Sí. guay, no era muy chulo. Mis respetos por ese lado, la verdad. Vale, el gran Carlos Guerra también, con mano levantada. Muy buenas. ¿Qué tal? Gracias, Jaime. Enhorabuena, Miguel, de nuevo. Que yo te quería plantear, o sea, si lo estáis viendo como una oportunidad, ¿no? Porque yo trabajo en finanzas y normalmente cuando tienes los ciclos económicos, o sea, a veces el winner take it all, que es lo que estáis diciendo, que sabes que lo bueno incluso, pese a ser una situación compleja, es que vosotros a lo mejor, oye, dais un manotazo en la mesa y por las cosas particulares de cada competidor, a lo mejor, oye, barra libre, os dejan el mercado para vuestro suelo. Pero yo te quería hacer una pregunta si lo estáis viendo como una oportunidad, ¿no? O sea, imagínate que tú estás en el negocio asegurador, está el negocio reasegurador, que los reaseguradores se encargan de comprar el book a los aseguradores. ¿Vosotros estáis viendo que una derivada, ¿sabes? Una siguiente derivada CapChase sería colocar a lo mejor vuestra exposición de crediticia a otra empresa y que podríais traficar a lo mejor con vuestro book de créditos? Sí, y lo hacemos ya en parte, pero eso, claro, eso tiene un coste adicional, entonces tu net interest margin baja, ¿no? O sea, de hecho, vamos, no lo hacemos exactamente así, ¿no? Pero lo que hacemos es que hay una forma de financiación, tienes o warehouse facilities, ¿no? Que
tú pones una parte de tu equity, entonces o sea, te quedas con la mayor parte de los ingresos, pero también pones capital de riesgo. Y luego otra cosa que se llama forward flow, que es que te compran la deuda directamente del balance. Entonces tú originas, ¿no? Y luego un banco, te compra todos los receivables, ¿no? Entonces, pues eso está bien, pero se quedan con mucho más margen ellos, ¿no? Entonces, tú puedes, de alguna manera, hacer el accounting como, hacer la contabilidad, como que ganas todo en el momento de la venta, ¿vale? Pero en vez de quedarte, imagínate, yo qué sé, con la mitad de los revenues, te quedas con un 15%, ¿no? Entonces, es como, eliges entre, quiero muchos beneficios, mucho riesgo y mucho balance, o pocos beneficios, poco riesgo y poco balance, ¿no? Entonces, son dos formas de operar que al final lo que quieres es tener las palancas para poder moverte con una con otra en función de lo que quieras. ¿Qué quieres? Pues tener menos capital en riesgo o quieres más ingresos, ¿no? Súper. Entonces sois originadores, Justo, referenciáis deal y luego no lo tenéis en libros, os lleváis como un margen por la transacción o justo. un Bueno, lo fijo. tienes en libros, 3 días y luego lo Súper, vendes. Justo. súper. Y para eso es muy interesante la relación, ¿no? Con Goldman Sachs, que fue el principal que hicisteis el No, no, levantamiento no. de deuda, ¿no? Si estoy mal. No. Tenemos, son fondos privados de crédito y asset managers. Y el principal fondo de crédito que tenemos es uno que se llama I-80, como la autopista, vamos. Vale, Y el asset manager es propiedad 100% de un banco bastante grande con vale, vale, vale. medio 500.000 millones de dólares de activos, pero no es normal, ¿no? Súper. Ya no nos digas más. Perfecto. Tío, ¿cómo se negocian 900 millones de deuda? O sea, ¿cómo es esa conversación? Claro, tenemos un equipo de capital market que es buenísimo, la verdad. Un tío que es una máquina, pero vamos, poco a poco. Y básicamente, o sea, tú cuando levantas una facility de deuda, tienes que optimizar entre varias cosas, ¿no? Por un lado, el precio, por supuesto, ¿no? Por otro lado, cómo de capital intensive va a ser. O sea, y esto es, ellos no te van a dar nunca el 100%, ¿no? De lo que tú prestes. Quieren que tú pongas como equity tuyo, skin the game, ¿no? O sea, que tú también te la juegues y proporciones una capa de protección de las primeras pérdidas, ¿no? Entonces, esa capa, que sea de lo más pequeño posible, es lo mejor para ti como lender. Porque entonces, imagínate que tengo que poner de cada $100, 50. Pues, tío, no puedo escalar tanto, ¿no? Entonces, si pongo uno, pues puedo escalar mucho más, ¿no? Entonces, negocias en precio, en eso, en advance rate, que se llama eso, y luego negocias en restricciones, ¿no? Y en flexibilidad. Entonces, esa flexibilidad son 1.000 requisitos, ¿no? Imagínate, empresas que estén en Estados Unidos entre 0 y 20 millones de revenue, que tengan entre 3 y 12 meses de runway, que tengan entre 50 y 60% de gross margin, un montón de variables, ¿no? Y eso que quieren es no poner capital a riesgo, ¿no? Y eso que no quieres perder. Entonces te marca mucho la flexibilidad. Entonces, la forma de negociar, si negocias uno a uno, te vuelves loco todos los términos. Porque imagínate, tú abres el proceso con diferentes partes, enseñas tu performance, ellos miran tu modelo de underwriting, miran tu performance y pues le ponen un precio con varias variables. Entonces, negociar con 30 variables es imposible. Imposible. O sea, y esto para cualquier tipo de negociación no puedes negociar en 50 variables con diferentes partes, ¿no? Que te vuelves loco. Entonces, la forma en la que lo hacemos, que es un consejo que nos dio un inversor, es que tú, en vez de negociar en todo, les das una serie de parámetros. Les dices, mira, yo quiero estos criterios de eligibility entre esto y esto, entre este, entre este, entre este tal. O sea, tú quieres flexibilidad y quiero este advance rate. Y tú dime cuánto me cobras por eso. Entonces, ahí lo que haces es que anclas a todo el mundo a la flexibilidad y al modelo de intensivo de capital que quieres y negocias una variable con todos, que es el precio. Y es mucho más sencillo y mucho más rápido de hacer, ¿no? Y luego, pues, también tienes que tener muy buen performance para que la gente, pues, vea que el capital no está a riesgo y se Sí, para motive. tener la sartén por el mango. ¿Tienes que irte 700 sharp? Sí, sí, me dices. Tengo un par de minutos más. Nada, por proponer alguna última pregunta. ¿Hay alguien Vale. por aquí? Yo tengo una rápida. Si tuviese, por ejemplo, que decir, porque he visto que CapChase, en Sí. plan, pues no diluye la startup, en plan, mucho mejor que los bancos, tal. Si tuviese que decir qué es lo mejor de CapChase en ese sentido, mejor característica, ¿cuál sería? O sea, ¿qué es lo que va a ser diferente, por así decirlo?
Yo creo que lo que nos hace diferente es cómo somos capaces de evaluar los datos y predecir, o sea, o hacer un forecast de una empresa de manera que los bancos ni podrían soñar, lo que nos permite evaluar el riesgo de una empresa SaaS mejor que nadie, porque nos permite entrar en situaciones que alguien no entraría, pero conociendo el riesgo y pudiendo estar cómodos con el riesgo, ¿no? He visto Yo, que tenéis yo- Cap Score o algo así, ¿no? O he visto por sí, ahí. que es como, justo, es como la forma en la que aglutinamos todo eso que he dicho, justo. Sí, señor. Perfecto, Pues, gracias. pues nada, señor, no te quitamos más tiempo. Oye, un placer de verdad, tío. Yo creo que la parte de la respuesta que has dado, Hugo, larga tal, es como una clase mejor que todas las que he grabado yo. Así que mis respetos ahí. Y nada, tío, de verdad que un placer. Oye, y si estás en Madrid, bueno, ahora te escribo. Pero, pero vamos, efectivamente veámonos, que además las oficinas están al lado. Así que nada, un 100%. placer, señor. Venga, Perfecto. hasta Muchas luego. gracias, tío. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.